Enfoque al pie del tiempo con Socorro Díaz. Ya era hora, señora. Pues ni modo, aquí estoy, tarde, pero con ganas de trabajar. Y tarde, pero sin sueño. No se quedó dormida para nada, desde muy temprano estás en acción. ¿Y qué nos traes hoy? Bueno, Adriana, tú sabes que en el mundo de las noticias hay distractores. Hay también asuntos que estallan ante una comunidad asombrada y se mantienen porque forman parte de una sociedad que ha cambiado y va por cambios más profundos. Y hay fenómenos que son muy importantes para el presente y el futuro del país y sobre los cuales se tiende una especie de velo para que cuando sus efectos sean inocultables, los responsables de resolverlos se declaren sorprendidos por la realidad. Solo para ejemplificar voy a citar 3 casos. Antier se esparció una alerta de la NASA sobre el choque contra la Tierra de un asteroide llamado el Dios del Caos. El Dios del Caos. Leí la nota, me reí y concluí. Esto seguramente es parte de la estrategia del miedo impulsada por el gobierno del presidente Trump. Cuando a Mr. Arancel la estrategia de guerra comercial con todo el mundo no le parece suficiente, sus asesores buscan un tema que aterrorice a la población. ¿Y distrae? Así es. La noticia en resumen, fíjate, es la siguiente. Hay que gastar en una estrategia militar contra el asteroide, porque el Dios del Caos sería más potente que la bomba atómica de Hiroshima. Y yo recuerdo que las bombas cayeron y fueron una enorme tragedia para las ciudades de Hiroshima y de Nagasaki. Pero pese a la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial, ese país sigue siendo una potencia y los japoneses viven en su gran mayoría. Está previsto, dicen, que el asteroide caiga dentro de 10 años, en el 2019, y las posibilidades de que impacte la Tierra es 1 entre 100,000. No es un fake news, pero sin duda es un enorme distractor. 1 entre 100,000 las posibilidades. Segundo tema. Las manifestaciones de las mujeres en la Ciudad de México, realizadas la semana pasada, han generado y siguen generando, como acabamos de escucharte y escuchar, comentarios y acciones. Ahora, varias positivas por parte del gobierno de la Ciudad de México. Lo debo de señalar y reconocer. ¿Cómo ¿no? cuáles, Socorro? Pues mira, el anuncio de que van a establecer medidas para atender de forma muy atenta y específica las denuncias que lleguen a los ministerios públicos por violación, por agresiones, por violencia física. Hay decenas de etcétera, abogadas, mujeres capacitadas para que ya están. Les faltan, y se los voy a decir, médicas que hagan los exámenes de las mujeres que lleguen a denunciar una violación. No hombres que hagan como acabamos de oír las denuncias, que les den cita a las personas agraviadas, a las mujeres agraviadas 3 días después. No. Pues en 3 días después se acaba toda evidencia de ADN, ¿no? Ese es el tema. Claro. Entonces, se necesitan también muchas mujeres. Bueno, pero están, creo que tomándose algunas medidas de orden positivo. También se anunció hoy que la Guardia Nacional ya tiene un plan preventivo contra los feminicidios. Hay quienes dicen, en el sentido contrario, que este es un movimiento irrelevante porque solo se da en la Ciudad de México, que pronto pasará, y que prender fogatas, romper vidrios y pintar piedras es más grave que la salud física y mental de una mujer violada, golpeada, asaltada, y de los familiares que tienen mujeres en su familia desaparecidas y asesinadas. Esa opinión de que una cosa de calidad, de la calidad humana, de la calidad de vida, es menos importante que la suerte de las piedras pintadas, es la opinión de hombres y mujeres, a mi juicio, de muy baja calidad moral y social. Es que no vienen al caso las comparaciones. Pues no. Es ridículo que se compare una cosa con la otra, por supuesto, las dos cosas son importantes claro. y una mujer violada y golpeada, no queremos ni una. Ni una más. Fíjate, voy a recordar que los grandes movimientos de cambio social y político no armados del siglo XX que han ocurrido en la Ciudad de México. Por ejemplo, el movimiento del 68.
Ocurrió básicamente en la Ciudad de México y dejó enormes cambios en la vida institucional del país. Sin duda. ¿No? Uh-huh. En segundo lugar, lo que está en el fondo y en la superficie de la movilización de mujeres jóvenes es sin duda la violencia contra ellas y la impunidad de que gozan los agresores, pero también hay condiciones económicas que las afectan y discriminan. Como tú sabes, yo soy reportera aficionada. Narro entonces el producto de una de mis conversaciones. La señora que me hace favor de arreglarme las uñas, me descubrió o me platicó que vive en Chimalhuacán. Sí, ya tenía una vecina que descubrió que su marido violaba a sus 2 hijas pequeñas. Fue al Ministerio Público y ahí le dijeron que no se preocupara, que no armara pleito, que al fin de cuentas las víctimas eran hijas del violador. Fíjate nomás, no puede ser. Es como regresar, no sé, a qué etapa de la historia. Cavernícolas. Exacto, y a la vida animal. La mujer regresó un día de trabajar y encontró a su marido abusando de una de las niñas. Entonces tomó un molcajete que tenía a la mano y le destrozó la cabeza. Ahí lo mató. Por supuesto, a ella sí la detuvieron y la pusieron presa. ¿Y por qué no le dijeron que no se preocupara? Que al fin y al cabo mató al marido que violaba a las niñas. Bueno, las niñas se quedaron huérfanas y recluidas en un hospicio del DIF en el Estado de México. Y esta señora me decía, ¿cómo cree que nos sentimos? Todas sus vecinas y hasta muchos de sus vecinos. Qué rabia. Y yo me pregunto, ¿a eso se llama orden, aplicación de la ley y justicia por parte del gobierno? Es que este horror, ¿cómo te quiero decir? Es, por supuesto, 1 millón de veces, 1.000 billones de veces más grave que nos anuncien lo del asteroide. Es un horror cotidiano. No más falta, ¿no?, que digan que por qué rompió el molcajete, ¿verdad? Como sí. Los que dicen que qué importa que pinten las piedras. Ay, Dios, sí, es que ahí está el tema. Ahora, el otro aspecto, el socioeconómico. Las mujeres ya nos integramos desde la primera revolución industrial, que fue en el siglo XVIII, al trabajo remunerado y fuera de la casa. Ya obtuvimos el derecho a votar y ser votadas en el siglo XX, pero todavía en México y en muchos países del mundo, la mayoría de las mujeres gana menos que los hombres, aunque trabaje igual o más. Y un porcentaje muy alto, cerca del 20%, se dedica al trabajo no remunerado dentro de los hogares. El 44% de ellas, son datos del INEGI, no son inventos míos, reporta ser víctima de violencia intrafamiliar y más de la mitad de ellas señala que no deja la relación violenta por falta de medios para ganarse la vida. Este es un problema muy serio que involucra y responsabiliza al gobierno, a los empresarios y a la sociedad en su conjunto. Las mujeres jóvenes de México han iniciado una batalla y yo deseo que se organicen bien, con un programa bien establecido de qué cambios quieren y por las cuales van a luchar. Que se organicen bien para alcanzar la victoria y sean lo que otro articulista joven con evocación marxista llama sujetas históricas. Esto es, como decía Marx, que el hombre es sujeto de la historia y debe de cambiar la historia y no ser objeto, sino sujeto, protagonista de historia. Entonces, las sujetas históricas deben ser hacedoras, constructoras de la historia y de un cambio histórico en México. Y tercer tema, rápido. La migración es uno de los grandes cambios de este siglo. México, vecino de una potencia mundial cuyo presidente se ha declarado enemigo público número 1 de los migrantes y crítico contumaz de los mexicanos, porque somos sus vecinos y somos, pues lo voy a decir con franqueza, yo soy parte de esa realidad masiva. Somos prietos en mayoría y hablamos español. Sí. Ha quedado México atrapado en una política de presión y coerción por parte del gobierno estadounidense. En medio de la presión desatada por la migración creciente de centroamericanos y de ciudadanos, pues de diversas regiones del mundo, en buena parte movidos por realidades sociales, pero también por traficantes de personas, y bajo la amenaza de aranceles generalizados a productos mexicanos, el gobierno ha aceptado recibir a migrantes que entraron ilegalmente a Estados Unidos, ahí pidieron asilo y tienen que esperar
en territorio mexicano lo que decidan los jueces de ese ¿Que país. se pueden pasar meses o años? O años. El tema de grandes costos humanos, sociales, y económicos y políticos está prácticamente silenciado en los medios mexicanos. Pero el New York Times publicó el pasado 18 de agosto un reportaje con datos que son, pues, para pensar y para prever el conflicto que viene. En las ciudades fronterizas de México, Tijuana, Mexicali, San Luis, Río Colorado, Nogales, Agua Prieta, Ciudad Juárez, Ciudad Acuña, Piedras Negras, Nuevo Laredo, Ciudad Miguel Alemán, Reynosa, Matamoros, están esperando 58,000 solicitantes de asilo a que les resuelvan o lo que resuelvan las Cortes de Estados Unidos. Y mientras que los dejas presos, retenidos o deambulando por las calles. Hay una ¿o los vas a verdadera mantener? crisis, hay una debacle del claro. sistema Crisis. de asilo, Sí, una crisis. sí. Solo en Tijuana, en julio, había 500 personas a principios esperando los resultados del proceso de asilo en Estados Unidos, pero a principios de agosto se han sumado más de 10,000. Y ahí así ha crecido el número en Ciudad Juárez, en Reynosa, en Mexicali, que son las ciudades con mayor número de personas en espera de que resuelven del otro lado. Y estás hablando del norte, ¿qué me dices del sureste? Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Tabasco. Hay cómo retenerlos, ¿verdad? Es verdaderamente un conflicto y los que terrible. se escapan, que andan circulando por el país. El diario neoyorquino concluye con un dato escalofriante, Adriana, y es lo que quiero tocar. Se estima que 400,000 personas han entrado de manera reciente en condiciones de familia, como viajeros solos o menores de edad, y han entrado a la frontera de Estados Unidos en forma ilegal. Y es posible que pidan y busquen asilo en ese país, y agrego yo que sean regresados a México para ver qué resuelven las Cortes de los Estados Unidos. 400,000. ¿Y cuánto se darán abasto también las Cortes de Estados Unidos para analizar caso por caso? Ahora voy. Por eso años. Exacto. ¿Qué medidas se están tomando para hacer frente a esta tremenda carga? ¿Con qué presupuesto se cuenta en México para manejar estos enormes grupos humanos que están, como dije, huyendo de la pobreza y también manejados por bandas que se dedican al tráfico de personas? ¿Cómo se resolverá el hacinamiento y la convivencia en la frontera norte y cómo los ciudadanos de estas ciudades nuestras de la frontera norte van a convivir con este conflicto en curso? Es lo que yo llamo conflictos en curso, que necesitamos ver con los ojos abiertos, ver de frente, sin volver la cara hacia otro lado, porque dentro de muy poco tiempo vamos a tener conflictos muy agudos por esta realidad. ¿Cuántas reflexiones nos deja, Socorro? Pues sí, qué remedio. Ahora las acciones de todos y empezando... Medidas preventivas. Sí. ¿Qué soluciones se puede dar a un tema de esta naturaleza? A estos que nos planteaste ahorita, que son ya urgencias. Son urgencias básicas. Sí. Socorro, muchas gracias. Gracias a ti.